y damos continuidad a la segunda charla. Novedades en el diagnóstico y tratamiento de leishmaniasis cutánea y visceral en niños, a cargo del doctor Juan Pablo Rojas. El doctor Juan Pablo Rojas es médico y pediatra de la Universidad Libre Seccional Cali, es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad del Bosque, magíster en epidemiología de la Universidad Libre y estudiante de doctorado en salud de la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como especialista en enfermedades infecciosas en la Fundación Clínica Infantil Club Noel y en Kids and Health en Cali, y es docente de posgrado de pediatría de la Universidad Libre. Bienvenido, doctor Juan Pablo Rojas. Muchísimas gracias por esta presentación que va a iniciar. Muchas gracias, doctora Barrero, por la presentación y muchas gracias al comité organizador del Congreso por la invitación. Yes. No, gracias a ustedes. No tengo ningún conflicto de interés para la siguiente presentación. El contenido, vamos a hablar de introducción, epidemiología, manifestaciones clínicas, las ayudas diagnósticas y terapias convencionales. Y nuestro grande de la presentación son los avances en diagnóstico y estrategias de tratamiento, donde vamos a hablar de técnicas de LAM, Buficoat, RPA-LP, la inmunocromatografía con RK39, que es un antígeno, la combinación de las pruebas de Buficoat y RK39, también las terapias con termoterapia láser y CO2, administración intralesional, crioterapia, inmunomodulación, nanotecnología y reutilización de fármacos. A modo de introducción, leishmaniasis es una enfermedad tropical desatendida, de las cuales hay tres formas clínicas: leishmaniasis cutánea, mucocutánea, visceral o calazar. Es ocasionada por el protozoo del género Leishmania y es transmitida por dos vectores, Luxomia y Phlebotomus, que generan 1.3 millones de casos nuevos al año y aproximadamente entre 20.000 a 30.000 muertes al año. Dentro de los complejos de Leishmania tenemos Leishmania aviania, Donovani, mexicana, trópica, con cada una de las siguientes características: brasilensis, panamensis y colombiensis. Genera leishmaniasis mucocutánea, asimismo Donovani, Infanton y Chagassi, la visceral. De la cutánea, leishmania mexicana, amazonensis, venezuelensis, y la cutánea del viejo mundo tenemos leishmaniasis trópica mayor y etiópica. Estos son los estadios tanto en el insecto como en el humano. Entonces vemos cómo la picadura de de los vectores hacia el ser humano, ¿sí? Entonces los promastigotes son fagocitados, ¿sí? Estos se van a transformar en amastigotes en los fagocitos, y ya en el punto 4 los amastigotes se multiplican dentro de las células, que también incluyen los macrófagos de varios tejidos, y es aquí el punto clave. En este punto 4 es cuando se presentan las manifestaciones clínicas, y además es donde podemos hacer el diagnóstico y el tratamiento van dirigidas a estas formas parasitarias. En cuanto a epidemiología, tenemos de la leishmaniasis visceral, es la que mayor mortalidad presenta. Se ocasiona entre 200.000 a 400.000 casos nuevos al año. El 90% de los casos se encuentran en Bangladesh, Etiopía, India, Sudán y Brasil. De la leishmaniasis cutánea es más frecuente, se presentan 1.3 millones de casos nuevos al año. El 95% de los casos se presentan en América, en el Mediterráneo, Medio Oriente y Asia. 2/3 de los casos están en Afganistán, Algeria, Irán, Brasil y nuestro país. Y de la leishmaniasis mucocutánea, el 90% de los casos se presentan en Bolivia, Brasil y Perú, que afecta nariz, labios y nasofaringe. A nivel país, al periodo epidemiológico séptimo en Colombia del presente año, de la leishmaniasis cutánea se han notificado 2.752 casos, con una disminución del 8.8% con respecto al año previamente anterior. De esos, el 93% son casos tratados
con una incidencia de 23,45 por 100.000 habitantes. De la leishmaniasis mucosa, en el mismo periodo de tiempo se notificaron 26 casos, con una disminución del 18,8% con respecto al año anterior, presentando una incidencia de 0,22 por 100.000 habitantes. Leishmaniasis visceral, 20 casos notificados, de los cuales solo 3 fueron confirmados, una incidencia del 0,03 por 100.000 casos. Uno de esos pacientes lastimosamente falleció. En cuanto a las manifestaciones clínicas de leishmaniasis cutánea y mucocutánea, tenemos la úlcera cutánea, que es única o puede ser múltiple, que se presenta en cara y en extremidades. Algunas pueden llegar a curar solas. La leishmaniasis difusa o anérgica se caracteriza por ser impetiginosa, infiltrativa, no ulcerada. Y la intradermorreacción de Montenegro va a dar negativa. Principalmente es ocasionada por leishmaniasis amazonensis. Dentro de la manifestación de la mucosa, de la leishmaniasis de mucosa, hay una lesión destructiva en paladar que fue descrita por el doctor Escomel y lleva su nombre, una forma característica que es la cruz que lleva su nombre. Va a afectar el tabique nasal y faringe, principalmente por el complejo Leishmania brasiliensis, y estas lesiones van a aparecer dentro de los 2 años de la lesión inicial. La leishmaniasis visceral, también conocida como calazar, es mortal si no se trata en más del 95% de los casos. Se va a caracterizar por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, agrandamiento del vaso e hígado. Además de eso, me va a dejar una anemia. La mayoría de los casos ocurren en Brasil, África Oriental y la India, de la cual se estima que entre 50.000 y 90.000 casos nuevos de leishmaniasis visceral ocurren anualmente en todo el mundo. Y lo preocupante es que solo entre el 25 al 45% se van a notificar a la Organización Mundial de la Salud. Sigue siendo una de las principales enfermedades parasitarias con gran potencial de brote y mortalidad. En cuanto a los diagnósticos convencionales que tenemos, entonces, tenemos el examen directo. El examen directo es un método rápido, es económico y es fácil. Su sensibilidad va a variar entre el 85 al 90%. Y esta sensibilidad varía según el tiempo y la evolución de la lesión, la calidad de la muestra. Tiene que ver mucho la experiencia del observador y si hay sobreinfección bacteriana. Tiene una especificidad del 100%. Se debe realizar incisión del borde para su raspado, donde se encuentran los macrófagos. Entre menos sangre tenga, es mejor la calidad. No se debe tomar muestra del centro de la úlcera y se colorea con piensa o Wright. Seguimos con el cultivo. En cuanto al cultivo, se realiza en medio Novi Magnell Nicol, en donde se debe de incubar a una temperatura ambiente entre 20 y 30 grados centígrados durante 7 a 15 días para una búsqueda activa de promastigotes. La sensibilidad de los cultivos va a estar directamente relacionada con la correcta selección que se haga del medio más apropiado. Continuamos con la biopsia y la PCR, en donde la biopsia se realiza si los directos son negativos. Se debe tomar cuando se manifiesta en forma visceral. Se busca mastigotes y es útil para descartar otros diagnósticos. En cuanto a la PCR, tiene una sensibilidad y especificidad que puede llegar al 100%. Es muy útil en la coinfección con VIH y para el tratamiento y para el seguimiento post-tratamiento. Además de eso, tenemos los métodos serológicos. Los títulos suelen ser bajos, tienen una baja sensibilidad y especificidad y solas no hacen diagnóstico. La inmunofluorescencia indirecta es la más usada para las manifestaciones mucocutánea y visceral. No es útil en forma cutánea y solo es positivo del 50%. Hay que tener presente que estas pruebas serológicas tienen reacción cruzada con enfermedad de Chagas. La intradermorreacción de Montenegro
Es una reacción de hipersensibilidad la cual es retardada, utiliza el antígeno, suspensión de promastigotes. Su lectura debe realizarse a las 48 horas y es positivo cuando el nódulo es mayor de 5 milímetros. Resulta positiva después de 1 a 3 meses de la infección y puede seguir positiva por mucho tiempo. En áreas endémicas, hasta el 21% de los habitantes pueden ser reactivos. Terapias convencionales, tenemos los antimoniales pentavalentes, como el antimonio N-metilglucamina, el estibuclonato de sodio, que en nuestro país sigue siendo de primera elección en todas las formas clínicas. Este se va a administrar diariamente por 20 días para las manifestaciones cutáneas. La duración para la forma mucosa y visceral tiene un promedio de 28 días y tiene una curación del 82 al 100%. Está contraindicado en menores de 18 meses, en mujeres gestantes, en los pacientes que están recibiendo tratamiento conjunto para tuberculosis y contraindicada a los que presentan alergias severas a los medicamentos. Tiene efectos adversos a nivel renal, hepático, cardíaco, puede generar vómito, exantema, fiebre, leucopenia ante la segunda semana y en niños tiene menos eficacia y una mayor depuración. Miltefosina. Miltefosina es un antineoplásico, tiene una curación del 91% para Leishmania panamensis en Colombia. Se administra por vía oral durante 28 días. La FDA lo tiene aprobado para mayores de 12 años. Pueden llegar a presentar diarrea, alteraciones en la función hepática y renal. No se puede administrar en gestantes ni en madres lactantes. Tenemos el isetionato de pentamidina. Si no hay respuesta al tratamiento con los medicamentos previos, se administra de manera intramuscular interdiaria por 4 dosis. Puede generar hipotensión, náuseas, dolor local y no se puede administrar en mujeres gestantes y tiene una curación del 93%. Anfotericina B para las formas mucocutáneas graves, visceral y se puede administrar en embarazadas. Se debe vigilar función hepática, renal y hematológica. La paromomicina es un aminoglucósido. En su presentación del 15% se administra por 10 días. Se debe descansar 10 y posteriormente aplicar por otros 10 días. Cuando la concentración de este aminoglucósido es al 15% más gentamicina, se debe aplicar por 20 días. Y los azoles, como el fluconazol por 6 semanas y ketoconazol por 28 días, tiene una muy baja tasa de curación. Ahorita sí, vamos a los avances en diagnóstico. Esta es una publicación bastante interesante, una publicación de autores colombianos, en donde la amplificación de polimerasa recombinante con flujo lateral, RPA-LF, por sus siglas en inglés, el RPA va dirigido al ADN del cinetoplasto de la leishmania y el componente inmunocromatográfico del flujo lateral, esta va a ser una tira que ha demostrado una alta precisión en la detección de la Leishmania viánea. Entonces, este estudio colombiano comparan la sensibilidad y especificidad tanto en los pacientes con leishmaniasis de Tumaco, haciendo la prueba directamente a los pacientes allá en esta zona geográfica, y el laboratorio de referencia es el comparador que fue realizado aquí en Cali. Entonces miramos que la sensibilidad, tanto en el sitio de realización del estudio de Tumaco como en el laboratorio de referencia, es del 75 y 87% respectivamente. Y la especificidad es bastante similar. Este estudio colombiano, que desarrolló un enfoque metodológico, permite el procesamiento de muestras y una lectura visual de los resultados a simple vista mediante procedimientos adaptados a entornos locales, como los centros de atención primaria, que esa es una de las ventajas. Tenemos el Buffy-Coat, que es microscopía de frotis de capa leucocitaria como una alternativa simple y mínimamente invasiva para el diagnóstico parasitológico de la leishmaniasis visceral. Tiene una sensibilidad del 54% con una especificidad que puede ir hasta el 90%.
La AMP, que es la amplificación isotérmica, técnica de bucle mediada por ADN para detectar Leishmania species. Las ventajas del método LAMP son su tiempo más corto de reacción, una falta de requisito de equipos sofisticados y el juicio visual de positividad basado en la turbidez de la mezcla de reacción. Tenemos la inmunocromatografía del antígeno RK39. Es una prueba rápida para detectar este antígeno RK39 en el diagnóstico de leishmaniasis visceral y es utilizada en suero. Tiene una sensibilidad del 71% y una especificidad del 76.8%. Pruebas de ELISA con una sensibilidad del 95 y 98%, y cuando mezclamos dos pruebas como el Buficoat y el antígeno RK39 incrementa la sensibilidad a un 82% y la especificidad a un 93.4%. En cuanto a los avances en tratamiento, tenemos termoterapia. La termoterapia, el modo de acción es que va a inhibir la reproducción de Leishmania a temperaturas mayores de 39 grados centígrados. Tiene una eficiencia del 75% para las lesiones pequeñas, con una tasa de curación para la leishmania trópica del 98%. El efecto adverso es la hiperpigmentación. Tenemos la paramomicina más cloruro de metilbencetonio al 12%. Es efectivo para las lesiones pequeñas, que una tasa de curación para la leishmania mayor de 41%, para la leishmania brasilensis de 85.7%, y el efecto adverso son las eritemas, vesículas y edema que puede generar esta mezcla de medicamentos. El láser con CO2 va a generar termolisis del tejido infectado con una eficiencia del 93.7%. El efecto adverso es hiperpigmentación y este se puede asociar en conjunto con la paromomicina. Tenemos el 5-clorhidrato de ácido aminolebulínico al 10%, es bastante efectivo y tiene que realizarse monitoría de este medicamento. Así también tenemos el 5-clorhidrato de ácido aminolebulínico al 10% más luz roja, es efectivo y una tasa de curación para la leishmania mayor de 93.5%, genera hiperpigmentación como efecto adverso. Crioterapia con una eficiencia del 57%, es aceptable, hay que estarle haciendo monitoría continua a esas lesiones, y si se asocia con miltefosina intralesionar, el leishmania mayor tiene una curación del 84%. Miltefosina tópica, efectiva, tiene que ser monitorizada. La terapia fotodinámica va a utilizar reactivos productores de oxígeno, por lo que fotosensibiliza la célula y la va a alisar. Tiene una eficiencia solo del 10% y se debe monitorizar. En cuanto a medicamentos combinados, tenemos entonces infusión continua, 5 miligramos por kilo de anfotericina B liposomal con miltefosina oral. Se encuentra en fase 3 de la INVIA por un tiempo de 7 días y la administración es intravenosa y oral respectivamente para cada uno de estos medicamentos. Miltefosina y paramomicina con dosis diaria similar en monoterapia por 10 días ha demostrado una eficiencia del 99% y la vía de administración es intramuscular. El estibuclonato de sodio a 20 miligramos kilo más paramomicina administrada a 15 miligramos por kilo a un tiempo de 17 días. Esta administración es intravenosa. En investigación tenemos el feximidazol, que es un nitroimidazol que se encuentra en fase 2 de investigación. Es de administración oral, tiene una actividad leishmanicida comparable a miltefosina y tiene adecuada seguridad. Este medicamento es potencial como un suplemento adicional muy necesario en la terapia oral para la leishmaniasis visceral. Otros avances que tenemos: inmunomoduladores con interferón gamma. Para la presentación cutánea, mucocutánea y visceral, tiene reducción de efectos secundarios y recaídas, tiene un elevado porcentaje de curación y tiene bajo riesgo para desarrollar parásitos resistentes. En cuanto a la nanotecnología,
La nanotecnología consiste en que la distribución del medicamento sea de una manera más eficiente hacia los tejidos y células específicos, a través de lípidos nanoestructurados, liposomas, nanoemulsiones, nanopartículas de lípidos sólidos, miosomas, nanocápsulas, nanopartículas, nanosferas metálicas, nanopartículas poliméricas y películas en capas nanoestructuradas. En cuanto a las conclusiones, el tratamiento de la leishmaniasis es un desafío de salud mundial. La toxicidad, los efectos secundarios, la reducción del arsenal terapéutico y la resistencia a los medicamentos son los principales problemas. Urgen nuevas estrategias y avances recientes en el tratamiento de la leishmaniasis. Los inmunomoduladores, la nanotecnología y la reutilización de fármacos son el futuro del tratamiento de la leishmaniasis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Rojas, por su magistral presentación. Entonces dejamos las preguntas para el final.